Porque nadie te contó que la maternidad es tan hermosa como agotadora. Soy Eli Garcidueñas, bienvenidos al podcast Maternandeando. Este podcast es un espacio para compartir ideas. Las opiniones de nuestros invitados les pertenecen únicamente a ellos y no representan necesariamente las de Maternandeando o el equipo detrás de este proyecto. El día de hoy tenemos a una invitada, que nos viene a platicar sobre un tema que todas las mamás de este planeta tienen que conocer. Ella es la doctora Ana Laura Juárez. Ella nos va a platicar sobre parto humanizado. Ella es ginecóloga, es dula y educadora perinatal. Bienvenida, doctora. Gracias, Eli, por la invitación. No, gracias a ti, porque es un tema que, como lo platicábamos antes, tiene que saber toda mujer que va a querer ser mamá, que quiere ser mamá o que está en ese proceso. Exactamente, gracias. Platícanos, por favor, tú ahorita que te dedicas, ¿cómo es tu labor con las mamás al momento de que llegan a una consulta? Ok, muchas gracias. Mira, yo soy ginecobstetra, como ya lo comentaste, y desde hace algunos años mi práctica está enfocada básicamente a la atención de los nacimientos de una manera respetuosa. Específicamente hablando del parto humanizado, que es el tema de hoy, mi práctica se enfoca justamente en que el parto de las mujeres sea un parto vaginal y sea un parto fisiológico. Esto significa que sea un parto en el que el cuerpo de la mamá haga el trabajo, me refiero a la liberación de hormonas en el momento que el bebé esté listo para llegar, que no utilicemos ningún tipo de intervenciones que aceleren el proceso del parto, sino que el cuerpo y la naturaleza lo hagan. Y sobre todo se refiere el término al parto humanizado o respetado, que también es como se conoce, a que las mujeres sean quienes lleven la batuta de su proceso. Pero no únicamente en el momento del nacimiento, sino desde el embarazo. Entonces, desde el momento en el que ellas llegan conmigo al control del embarazo, a su control prenatal, pues desde la primer cita nos vamos preparando, ¿no? Para ese nacimiento que están buscando. Entonces, en el momento que yo las conozco por primera vez, pues ya platicamos. ¿Y vas a querer tener tu parto? No, pues sí quiero mi parto. Entonces te tienes que preparar. Y desde ese enfoque, todo el embarazo llevamos una preparación. Se preparan a través de un curso de psicoprofilaxis que les da esas herramientas, que les quita esos miedos, esas dudas, que les habla de las ventajas de tener un parto vaginal fisiológico, de que en qué condiciones puede llegar a ser necesaria una cesárea, ¿no? Que también pudiera ser una indicación, ¿no? De terminar un embarazo. Claro. Pero básicamente el control prenatal lo enfocamos en que se preparen para que ellas me digan a mí, ginecóloga, qué es lo que quieren en el momento de sus nacimientos. Entonces se elabora a lo largo del embarazo lo que es el plan de parto, un documento en el que ellas me indican a mí qué es lo que quieren, con quién quieren estar en el momento del nacimiento de su bebé, en dónde quieren, cómo quieren tener a su bebé, desde qué posición desean parir a su bebé, si desean utilizar herramientas como la aromaterapia, la musicoterapia, el uso de la pelota, todas las herramientas que le permitan transitar el proceso del parto de una manera positiva y que vivan la experiencia como algo bonito, algo que realmente quieran y puedan recordar toda su vida. Entonces, nos preparamos durante todo el embarazo, aclaramos dudas, preparamos ese plan de parto y la mujer es la que debe de tomar todas esas decisiones, ¿no? Entonces, a eso se refiere el parto respetado. La mujer tiene la libertad de elegir qué y cómo y con quién quiere tener a su bebé. Y que, híjole, ahorita que estoy escuchando, digo, está padrísimo porque tú ya tienes el control. Ahora exacto, sí. Exactamente, ¿no? Porque al final de cuentas lo que queremos recobrar es eso, que la mujer sea realmente la que tome las decisiones y que si en algún punto puede llegar a ser necesario hacer alguna intervención, porque puede llegar a pasar, claro. Que la mujer sea consciente y que esté informada de por qué se va a hacer tal o cual intervención, ¿no? Y que no sea algo que yo llegue y que pues ciegamente crea en lo que yo le digo y sin ninguna justificación hagamos cosas para acelerar el proceso de nacimiento de su bebé.
Claro. ¿Con qué mitos te has enfrentado tú actualmente todavía que algunas mujeres se les dice, ¿no? Para poder evitar los partos y acceder más fácil a una cesárea. Híjole, nos echaríamos aquí 5 horas, ¿no? Platicando. Pero es que realmente las mujeres tienen primero miedo al parto porque a través de la historia pues se nos ha metido en la cabeza la idea de que el parto es un momento terrorífico, ¿no? De que en el parto hay sufrimiento y eso es totalmente falso. En el parto hay dolor, sí, porque el dolor forma parte del proceso del parto y tiene sus objetivos, tiene su finalidad y lo podemos transitar perfectamente sin que la mujer lo esté sufriendo. Es decir, el parto no es sufrimiento, ¿no? ¿Cuándo hay sufrimiento? Pues cuando la mujer se siente sola, no se siente escuchada, nosotros tomamos las decisiones por ella, entonces es diferente. Entonces ese es el primer gran mito, ¿no? Que el parto es terrible. Yo diría que podríamos hablar como muchas cosas, pero ese es el principal, ¿no? Que no puedes tener un parto después de que tuviste, por ejemplo, una cesárea, ¿no? Ese es otro gran mito que ahorita comentábamos. Y las mujeres realmente se mentalizan a que como ginecólogos les decimos, después de una cesárea ya no vas a poder nunca tener un parto. Y ya van, ¿no? Como con esa confianza ciega de que eso es así. No, realmente no es así. Puedes tener un parto vaginal después de una cesárea y es perfectamente seguro, siempre y cuando cumplas al menos 1 año y medio de haber tenido tu cesárea anterior, puedes intentar ya tener un parto vaginal. ¿Qué otro mito? Pues que si el bebé trae el cordón, por ejemplo, enredado en el cuellito, no puede parir. Y eso es otro gran mito, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el bebé no respira por la nariz, me refiero, ¿no? Entonces no hay forma de que el circular del cordón en el cuellito del bebé le genere algún riesgo para el parto. Te puedo decir que prácticamente la mayoría de los bebés que nacen por parto vaginal nacen con el cordón enredado, ¿no? Y no tienen ningún problema para poder hacerlo. ¿Qué otra cosa? Pues que la placenta se hace vieja, ¿no? Ese es otro gran mito. Y que a las 40 semanas ya no hay forma de que puedas esperar y tiene que salir ese bebé. Esa es otra de las grandes razones para hacer cesáreas. No, pues que mañana cúmplese 40 semanas y ya no hay forma de que esperemos un día más. Cuando ahora sabemos que el embarazo realmente dura 42 semanas. Nuestro primer tope son las 40 y si todo está bien, vamos a la 41 y si todo está bien, podemos ir a la 42 sin ningún problema porque, como te decía, el bebé es el que envía la señal cuando está listo para llegar, ¿no? Que tienes una pelvis pequeña y eso lo vemos mucho, ¿no? Le van a hacer cesárea porque está muy estrecha de la pelvis. Pero ahora sabemos también que esto no tiene un fundamento porque la pelvis son huesos que se mueven y que ese movimiento permite que el bebé, que también moldea su cabecita para pasar por el canal de parto, pase perfectamente sin que esto genere algún conflicto, ¿no? Entonces, ya no deberíamos medir la pelvis en ningún momento porque realmente el bebé se va a adaptar y la pelvis se va a adaptar para poder nacer, ¿no? Y serían como los principales mitos. Que más se escuchan ahorita y que las mujeres ya llegan aparte seguras, ¿no? Exactamente. Eso, súper. Sí, y que se quedan con esa idea, ¿no? De sí, me operaron y fue porque traía el cordón enredado. Pues la verdad es que no es así, ¿no? Y si nosotros no hablamos con la verdad, pues se perpetúan esos mitos. Así es. Para que la familia, el contexto esté como involucrado en el parto, necesitan información, que es lo que estamos ahorita pues intentando como comunicar. Claro. ¿Qué papel fundamental tiene, por ejemplo, la pareja en el trabajo de parto humanizado? Fíjate que es fundamental, ¿no? Digo, en el caso hablamos de que una mujer llega con su pareja, ¿verdad? A veces hay mamás que llegan solas y al final les preguntamos quién quieres que esté en tu parto, ¿no? O sea, porque la mujer es la que decide, ¿no? Al final puede ser que me ha tocado que me dicen, quiero que esté mi mamá, ¿no? Entonces, perfecto, porque es al final el acompañamiento que es uno de los pilares para hablar de parto humanizado, debe ser por una persona que la mujer elija, ni siquiera es como yo digo quién, no, ella decide quién quiere que esté. En el caso de que sea la pareja juega un papel
importantísimo. O sea, de verdad es fundamental que si está la pareja, se involucre realmente desde la preparación en el curso, ¿no? Desde que también sepa por qué están buscando ese parto, qué beneficios tiene reales, qué los está llevando a buscar un parto de este tipo, y que se prepare para darle el soporte emocional, porque yo les digo, tú estás aquí, pareja, para apapachar, besar, todo para generar oxitocina en el momento del parto, pero también el soporte físico, ¿no? Entonces no es nada más como que está ahí a un ladito, porque generalmente ocupamos también que se involucre físicamente, le da masajitos, nos ayuda con ayudarle en el ejercicio de la pelota, por ejemplo. Entonces, las parejas, yo al menos he visto que tal vez no se involucran del todo, ¿no? Al contrario, pudieran entorpecer un poco el proceso, y eso es una realidad, ¿no? O sea, si estás pero no estás realmente al 100%, todo lo que genere que la mujer en el proceso de parto se sienta estresada, que se sienta con temores, va a inhibir la oxitocina, que es la hormona del parto, ¿no? Entonces se inhibe la oxitocina, empieza a generarse adrenalina en el ambiente, y podemos ver que hay procesos de parto que pueden irse deteniendo por este tipo de factores, ¿no? Entonces es fundamental que se prepare y que se involucre. Y que sí sea empático, ¿no? Sí. Con la situación que está pasando la mujer. Sí, totalmente, porque además el proceso de parto, Eli, es un proceso, yo les digo que es intenso. O sea, también es importante que las mujeres sepan que no es como que llego y se me salió el bebé, ¿no? Bueno, algunas mujeres pareciera que así es, ¿verdad? Pero realmente es un proceso intenso, físico, emocionalmente, espiritualmente, y justo también ese es el enfoque que queremos cambiar, ¿no? No es un cuerpo sacando un bebé. O sea, es un todo transformándose físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Se crea una atmósfera increíble en el proceso de parto. Entonces, sí es un proceso bien intenso, bien fuerte en ese momento, en el que sí, si no van preparados adecuadamente, pueden flaquear en ese momento, ¿no? Tener muchas dudas o decir, ¿sabes qué? No, ya vamos a la cesárea. Pero realmente cuando se preparan a fondo, la verdad es que es difícil que llegue a pasar esto, ¿no? Claro, por eso la importancia de lo que decías, la preparación antes, sí. Durante el embarazo, y saber qué quieres. Exactamente, sí. Porque incluso ese sería como un foco rojo, ¿no? Si tú vas a tu control prenatal y tú le preguntas a tu médico, oye, ¿y cómo nos vamos a preparar para el parto? Y tu médico te dice, no, luego vemos, más adelante, vamos viendo cómo se dan las cosas, pues ya es el primer foco rojo, ¿no? Te tienes que preparar desde la primer cita, tienes que prepararte en todos los niveles, tienes que ir leyendo, buscando información. Yo como médico te debo dar información para que tú estés bien preparado durante todo el embarazo. Si no es como de un día para otro, ahora sí decidimos que vamos a parir. No funciona así. Uh-huh. Ahora sí me voy a ir a los beneficios. Sí. ¿Cuáles son los beneficios para mamá y para el bebé? Claro. El tener un parto humanizado. Claro, porque ese es como el meollo del tema, ¿no? Porque a veces a mí me dicen, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué insisten tanto en parir? Incluso lo he escuchado de colegas, ¿no? O sea, ¿por qué si no va a poder tener su parto por alguna razón uh-huh. X? ¿Por qué está sufriendo el no voy a tener ese parto? Bueno, hay muchos beneficios. El principal beneficio es que la mujer se sienta empoderada, que tenga un sentido de logro de haber podido parir a su bebé. Entonces yo les digo, la mujer que logra el parto fisiológico, en el que no necesitó intervenciones, en el que incluso no necesitó anestesia, que al final puede ser una opción, ¿no? Uh-huh. Tampoco es no somos como extremistas. Claro. Pero al final de cuentas, esas mujeres que logran como lo que ellas planearon, tienen ese sentido de logro, y eso a nivel de la salud mental de esa mujer le va a permitir estar fuerte en ese aspecto. ¿A qué voy? Que está demostrado actualmente que una mujer que no fue dueña de su proceso, y no solo hablamos del parto vaginal, también incluso en la cesárea, ¿no? Que no fue dueña de sus decisiones, que pues le hicieron lo que quisieron, estas mujeres tienen repercusiones a nivel mental.
depresión posparto, ansiedad, incluso se habla de estrés postraumático después de un nacimiento traumático, y son mujeres que por años están deprimidas, que no tienen un vínculo ideal con los bebés, y eso también ya hay estudios, ¿no? Que en el que se ve que quien no pudo tener ese vínculo en el momento del parto ideal, les cuesta más trabajo vincularse con los niños, ¿no? Y eso es una realidad. Entonces, a nivel emocional, ¿no? Para mamá. Sí. A nivel para el bebé, pues obviamente hace ese vínculo con mamá, se enamoran en el momento que nace bebé, y que bebé puede estar con mamá de forma ininterrumpida, en contacto piel con piel. Hay un enamoramiento inmediato. En mamá se activan zonas cerebrales que le permiten después pues ser como esa mamá que defiende al bebé contra todo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, porque a veces siento que piensan, ay, es que es muy extremista, ¿no? Cuando no se logra esto, pues no todo está perdido. Se trabaja obviamente para recuperar lo más que puedas, ¿no? De este proceso natural. Pero la realidad es que sí se ve afectado, ¿no? Entonces, en ese aspecto, en lo físico, el objetivo del nacimiento fisiológico respetado es que el bebé al salir esté pegadito con mamá todo el tiempo, ¿no? Eso se llama contacto piel con piel. No debe haber nada entre ellos, piel con piel, y esto tiene beneficios para el bebé porque va a regular su temperatura, no va a ocupar estar en una cuna, ¿no? Externa. El bebé regula sus niveles de glucosa, regula su presión arterial, le disminuyen los niveles de cortisol, porque nace con el cortisol alto, ¿no? Al final es un proceso que genera estrés también en el bebé, pero al estar con mamá baja ese cortisol. En el bebé, el paso por el canal de parto y el hecho de colocarlo en el pecho de la mamá lo va a colonizar con bacterias saludables de mamá, que le permiten a ese bebé ser bebé sano y niño sano con respecto a enfermedades respiratorias, digestivas, de la piel, inmunológicas. O sea, son bebés más saludables, ¿no? Y ya hay estudios que incluso van más allá, que en los que demuestran que el no paso por ese canal de parto puede llegar a provocar que ese niño, cuando sea adulto, tenga más riesgo de enfermedades crónicas, de obesidad, diabetes, hipertensión. Entonces, todo eso ya se está estudiando y ya hay mucha evidencia de esto. Para la mamá, en el momento que el bebé nace, libera hormonas. Libera hormonas, es como un shot de hormonas, ¿no? Oxitocina, prolactina, endorfinas, que le van a generar, primero, que tenga menos riesgo de hemorragias. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Uno de los grandes objetivos. Pero además, las endorfinas, que son analgésicos naturales, le permiten no tener dolor, ¿no? Y además de que le permiten también estar como en un estado alterado de conciencia que le permite transitar el proceso de una mejor manera. Entonces, esos serían grandes beneficios. Además, no solo hacemos eso, ¿no? Cuando el bebito sale, antes se cortaba de manera inmediata el cordón. Ahora sabemos que no. ¿Por qué? Porque mientras el cordón continúe latiendo al salir de mamá, ese cordón lleva sangre que le pertenece al bebé. Entonces, nosotros deberíamos de manera ideal esperar a que el cordón deje de latir para cortarlo. Okay. Y entonces eso disminuye el riesgo de anemia en esos recién nacidos. Y pues esos serían también los principales beneficios, Híjole, ¿no? Son muchísimos. Sí, muchísimo. Sí. Muchísimo. Y de ahí la importancia de pues ¿por qué estamos como en esa lucha, ¿no? De defender el parto fisiológico? Y algo importante que quisiera aclarar es que eso se entorpece cuando intervenimos el proceso. Entonces, si yo uso hormonas artificiales para acelerar el proceso de parto, la hormona natural cambia su forma de producción. Las endorfinas alteran su producción. Entonces, todas las intervenciones tienen efectos sobre el proceso fisiológico, de tal manera que todos estos beneficios que decimos se ven entorpecidos. Ponerte un ejemplo, ¿no? Si yo pongo oxitocina, que es la hormona que se pone para acelerar el parto, estoy estimulando demasiado ese útero para que saque a ese bebé. Entonces, de manera natural, la oxitocina permite descansar. La natural permite que mamá descanse entre cada contracción. La oxitocina artificial no. Entonces ese bebé tiene más probabilidad de sufrir falta de oxígeno si estamos estimulando mucho ese útero. Y entonces es como una cadenita. Ese bebito probablemente cuando nazca tal vez le cueste trabajo respirar,
Tal vez no lo vamos a poder dejar en contacto piel con piel porque si no respiró se lo tiene que llevar un pediatra, ya hubo separación y todos los beneficios que decíamos y olvidaba mencionar de los más importantes, pues la lactancia, ¿no? Al final todo esto tiene como uno de los grandes objetivos, la lactancia, pues se cortó. Toda esta secuencia natural se corta y entonces es cuando los bebés pues tuvieron que ser separados, alimentados con fórmula y si tuvo más complicaciones pues días o semanas separados de mamá, ¿no? Y con todo lo que también le quitamos de beneficios para esa mamá. No, es que son muchísimos. Sí, hablando de la depresión postparto, por ejemplo, que muchas mamás sufren, ahí está algo clave, ¿no? Sí, de hecho, actualmente se está dando mucha importancia a los estudios en cuestión de salud mental perinatal, porque justamente sabemos que la forma en que nace, en que pare una mujer, la marca de por vida, ¿no? Entonces, entre todo lo que hemos hablado, pues eso es fundamental, ¿no? Es como no sabíamos por qué una mujer lleva deprimida 20 años y si tú le preguntas y vas indagando, resulta que tuvo un nacimiento traumático, ¿no? Tuvo un parto muy traumático y la va a marcar y va a ser difícil que la apoyemos si nosotros no le damos la importancia a ese evento que tuvo. Y por lo que comentabas, lo del estrés postraumático, que se puede llevar por años. Sí, incluso hay mujeres que, por ejemplo, tuvieron un parto muy traumático y ahora sabemos también que hay cesáreas traumáticas, ¿no? O sea, es importante mencionar eso. No significa que no pasen la cesárea. También puede haber cesáreas traumáticas. Cuando tienen este evento, las mujeres desarrollan cuadros incluso de psicosis, ¿no? En el posparto. Y creo que hemos escuchado noticias cuando tiraron al bebé, dejaron al bebé. Y yo les digo ahora, híjole, y todos creo que pensamos, ¿cómo pudo hacer eso esa mamá? Pero yo les digo, deberíamos ir más allá, ¿no? Y esa mujer, ¿qué tuvo que haber vivido para tener que realizar o llegar a eso? Claro. Porque generalmente, si a lo mejor indagamos, son mujeres que sufrieron violencia desde el embarazo, ¿no? Malos controles prenatales, ¿por qué no la dejaban ir a la consulta? Todo como mal desde el control prenatal y ni qué decir del parto, ¿no? Partos que son súper traumáticos o cesáreas traumáticas y que pues pueden llegar a tener cuadros psicóticos, ideaciones suicidas, querer lastimar al bebé, no los pueden ver y si le agregas que tuvo alguna complicación en su cuerpo, ¿no? Por un parto en el que la obligaron a parir acostada, le cortaron, tiene incontinencia urinaria, o sea, de ahí te decía que viene la idea de que parto es igual a esta escena de terror, ¿no? Claro. Sí, justo hablo lo de la incontinencia y también vamos a tocar el tema, ¿no? De las relaciones sexuales después. Sí. Ese es un gran mito. Porque muchas mujeres tienen miedo a que no vuelva a ser lo mismo o que no puedan fortalecer de nuevo el músculo y que quede, como dicen, ¿no? Que muy aguado y ya cambie todo eso. Sí, eso también, sí, fíjate, ese es otro mito realmente. La verdad es que después en el parto sí hay cambios a nivel físico importantes porque al final es un bebé que está transitando por un canal que son huesos, que son músculos, ligamentos, que se van a distender, pero que si damos oportunidad a que el cuerpo lo haga a su tiempo, son mujeres que posteriormente no van a tener secuelas, por ejemplo, pues cortar la episiotomía, ¿no? Que es el corte que se hace a nivel del perine. Actualmente igual sabemos que prácticamente ninguna mujer la necesita, ¿no? Y que es peor cortarle a que nosotros protejamos, seamos pacientes, que el bebé salga muy lentito y los músculos se estiran, van a hacer su trabajo. Yo les digo, pues es que así ha parido las mujeres por todas las décadas y siglos, ¿no? O sea, esa es la forma natural. Entonces, habrá quienes pudieran llegar a requerir ese tipo de intervención, pero hablando específicamente de esa idea de que va a quedar abajo todo aguado, realmente no es como tal. ¿Qué es lo que sí se ocupa? Y que esa es otra cosa que debemos abordar en el posparto, porque también no es nada más que ya parió y ya, ¿no? O que fue un parto muy bonito, muy fisiológico y ya. El posparto es esa otra etapa que está muy abandonada, en la que
parte del el proceso de recuperación de un parto fisiológico es justamente la fisioterapia, la rehabilitación del piso pélvico. Algunas mujeres pueden tener algo de incontinencia de pipí después de un parto, lo cual no es lo más frecuente, pero si llega a pasar, con mayor razón deben llevar una rehabilitación del piso pélvico con un experto y que no tendría que tener mayores secuelas, ¿no? Entonces, pues sí es un mito. La verdad es que no tendrían que tener la idea de que ya no vas a poder tener una vida sexual satisfactoria, ¿no? Sí. Y voy a tocar otro tema ahí, el apoyo entre mujeres, porque a veces se cree que es más como el hombre el que no deja o el que compara el parto, que la cesárea, o que jala a la mujer a sus decisiones, pero yo he visto actualmente que es como nosotras las del el equipo parto y ustedes las del equipo cesárea, y entre ellas como una competencia de ver quién fue mejor mamá por esta parte, ¿no? Sí, fíjate que eso es algo bien cierto, y sí es triste ver, pues, la realidad es que el parto vaginal, yo les digo, yo tengo que ser muy honesta, el parto fisiológico siempre va a ser mejor, o sea, sí o sí es mejor por todo lo que platicamos. Claro. La cesárea nunca va a ser mejor que el parto. La cesárea necesaria porque el bebé o la mamá tengan una indicación, tienen un riesgo de complicación, o sea, algo va a pasar si no sacamos a ese bebé por cesárea, pues qué maravilla que existe, ¿no? Justo la idea de que surgiera la cesárea, pues fue eso, ¿no? Que no murieran mujeres, que no murieran bebés, pero nos fuimos al otro extremo. Entonces, la idea de que una cesárea es más segura que un parto eso es otro mito, eso es falso, ¿no? No va a ser más seguro. Que yo la pueda hacer y que nazca el bebé más rápido que un parto, pues sí, pero eso no significa que es más seguro. Cuando es necesario, pues hay que hacerla, ¿no? Y hay muchas mujeres justo que ven esta parte como, híjole, ya no tuvo su parto vaginal, pues ya casi que no le das valor. No, aquí lo importante es que la mujer tome la decisión de qué quiere en base a información real. Claro. Porque si yo te digo puras cosas negativas del parto, creo que nadie va a tomar la decisión del parto, ¿verdad? Vas a decir, pues no, a mí háganme una cesárea, ¿no? O si yo te digo, oye, tu bebé se va a morir, pues por supuesto que mamá va a decir, hazme una cesárea, ¿no? Claro. Entonces lo importante es que la mujer se informe, se documente de los beneficios, de los riesgos, y que también no estamos cerrados a que si en algún punto se necesita, pues vamos a recurrir a la cesárea. Ahora, también hay mujeres que electivamente deciden por la cesárea, ¿no? Y yo tengo mujeres que yo les he hecho su cesárea porque platicamos todo esto y toman el curso de preparación, se preparan y todo, y llegan y me dicen, ¿sabes qué? Ya estoy consciente de todos los beneficios, el riesgo, y no quiero parir. Y entonces, pues es válido, porque al final es su decisión, ¿no? O sea, es como si yo le dijera, no, ahora es mejor el parto y tienes que parir. No, la verdad es que no es así. Y a lo que comentabas de entre mujeres es porque me llegan mujeres que es que yo vengo porque quiero que me hagas una cesárea, ¿no? Y ya cuando indago, ¿por qué quieres una cesárea? A veces es porque no tienen la información, pero me ha tocado escuchar mujeres que dicen, es que todas mis amigas han tenido cesárea. Y yo, pero ¿sabes cuáles son los riesgos y beneficios? Y a veces lo saben, y aún así es como esa idea de pertenecer como a ese grupo de las puras cesáreas, ¿no? Entonces, sí, lo ideal sería que pues respetamos la decisión de las mujeres, pero tenemos que dar la información real. Certera. Sí, o sea, debe ser la verdad y en base a información científica, ¿no? No a lo que yo creo o porque yo tengo prisa para que tengo que hacer otras cosas y necesito que ya salga tu bebé, pues te programo una cesárea, que es lo que también muchas veces pasa. Debe ser información real y la mujer tomará su decisión. Claro. Y ahí ahora sí entra el empoderamiento femenino en base ya al conocimiento, a tu elección. Exacto. Y entra el respeto de la sociedad por lo que elegiste. Sí, fíjate, ese es otro punto, híjole, no, es que todo lo toco porque todo. Sí, fíjate que la familia juega un papel bien importante, ¿no? La pareja puede estar bien firme en su decisión, puede haberse preparado,
pero en el momento de la semana 40, que decíamos que se cree que ya no puede ir más allá de la 40, la familia puede ser como un arma de doble filo, ¿no? O te puede dar seguridad y decir, no, pues ustedes ya están preparados, esperamos, o hay familias que empiezan a presionar y me ha tocado incluso que les dicen, oye, y si pides otra opinión y si sabrá bien la doctora qué hacer, o sea, cuestiones así. Y entonces al final ese trabajo que vinieron haciendo durante todo el embarazo mental, ahí empiezan como que a dudar, ¿no? Y ya empieza el nervio, empieza el estrés. Entonces, sí, la familia tiene que prepararse. Entonces, eso es algo bien importante también. Las mujeres que van a parir, que llegan a la consulta, yo les digo, oye, ¿y en tu familia qué ha habido más? ¿Partos o cesáreas? No, pues que partos en toda la familia. Y digo, pues estamos más seguros, ¿no? Porque sé que no van a estar presionando. No, pues que en mi familia, todas hermanas, mamá, todas fueron cesáreas. Híjole, tenemos que trabajar en cerrar un poquito los oídos, documentarte, leer lo que vamos viendo de información para que vayas con esa seguridad, ¿no? Porque si no, al final, entre eso y entre que a lo mejor tu médico tampoco realmente esté convencido de atenderte un parto, pues te va a decir cualquier cosa, pues tú vas a acceder, ¿no? A que decidan por ti nuevamente. Claro, y ahí es donde entra todo la avalancha de emociones. Exacto. Porque al final nace el bebé y te das cuenta que elegiste por los demás y eso también es culpa contra ti. Así, ¿por qué no me defendí, no? ¿Por qué no hice lo que yo quería? Sí, y eso lo veo mucho en la consulta con las mamás que llegan después de cesárea, que te decía, que sí buscan la alternativa del parto y me dicen eso, ¿no? Y después leí y después vi que sí pude haber decidido y que alguien más decidió por mí y en cierta forma está padre porque las mujeres que llegan así es porque ahora ya llegan con el convencimiento de voy a luchar por mi parto. Uh-huh. Y te puedo decir de verdad que cada vez que yo lo veo digo, ay, es que ¿qué pasa, no? Esas mujeres que tuvieron cesárea y luego buscan el parto, tienen partos muy rápidos. Partos muy sencillos, o sea, de verdad es rapidísimo, es como ese convencimiento, se preparan muchísimo más, entonces sí se puede y no echarse la culpa. Yo también les digo, no te culpes, o sea, al final de cuentas, pues sí, alguien decidió, tú no sabías esto, pero ahora no, ahora vas a tomar tú las decisiones y yo te voy a acompañar en el proceso, ¿no? Así es. Y ya en algún punto, si vemos que algo va mal y me toca a lo mejor decir, hasta aquí acabamos algún intento, también te lo voy a comunicar y vamos a tomar la decisión juntos. Claro, y eso ya es acompañamiento. Claro, sí, exactamente. Ya te sientes tú escuchado, validado. Exacto. Y como que se cierra una heridita, ¿no? Sí. Que ya traías del anterior. Exacto. Y ya iba sanando. Así es. Con este nuevo empoderamiento. Exactamente. Doctora, ¿qué les quieres dejar de mensaje a todas esas mamás y familias que te están viendo ahora, a la sociedad? ¿Qué les quieres dejar de mensaje de este capítulo? Ay, pues mira, yo les quiero decir que se informen, que no se conformen si tienen duda. Si están satisfechas con una decisión, adelante, ¿no? Es válido, pero si tienen una duda, si tienen la espinita de ¿por qué me dicen que no puedo parir? Y quieren un parto, tienen que informarse, tienen que buscar otra opinión. Muchas veces pasa que se quedan con su médico porque es el médico de toda la vida y porque ¿cómo voy a cambiar? Pero la verdad es que es válido, ¿no? Es válido pedir otra opinión y si a lo mejor no te parece, pues regresas con tu médico, pero no quedarte con esa duda de qué pudo pasar. A lo mejor sí pude haber parido. Se tienen que informar, se tienen que preparar desde el embarazo. No es que llego a parir el día del parto, hay que prepararse desde antes y que sí pueden tener el parto que desean, que sueñan y que puede ser la experiencia más increíble que puedan tener. Ay, pues muchas gracias por haber venido, por habernos compartido esta información tan valiosa que seguro va a empoderar a muchas mujeres gestantes y previo, ¿no? Que desde que sepan que quieren tener un bebé,
tienen estos derechos. Exactamente. Así ¿Nos es. puedes compartir en dónde te pueden encontrar tus redes sociales? Sí, claro, mira, estoy en Facebook como doctora Ana Laura Juárez Ginecóloga, en Instagram como doctora Juárez Ginecóloga, y pues ahí me pueden encontrar y a través de esas redes me pueden mandar mensajito o marcar al celular. Ay, pues un gusto tenerte aquí. No, al contrario, muchas gracias. Ojalá se repita. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y recuerden que si tienen un tema de interés que quieran que nosotros investiguemos al experto para traerlo aquí, comenten, suscríbanse, denle like y compartan. Muchas gracias.